Sean bienvenidos, estimados jóvenes. Soy el profesor Óscar Reinaga Alarcón, docente de álgebra de la Academia Virtual Nimbus. El día de hoy resolveremos un problema de programación lineal del examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería, año 2021. Empecemos pues. En el problema, minimizar f de xy igual a x más bi, sujeto a la condición de que el par ordenado xy pertenezca a C sub 0, donde C sub 0 es la región admisible. Se tiene que el punto R, que pertenece a C sub 0, es la solución óptima. Bien, déjame decirte que si es solución óptima, en ese punto R, la función objetivo va a alcanzar el mínimo valor posible, ¿correcto? Continuemos. Si se consideran los conjuntos C sub 1 y C sub 2 de lados paralelos a C sub 0, por favor puede mirar la figura que está ahí abajo, de tal modo que C sub 2 sea subconjunto de C sub 1 y C sub 1 subconjunto de C sub 0. Indique la proposición correcta. Muy bien, vamos a iniciar la resolución de este problema. Antes, debo decirte, estimado joven, que por lo menos 3 conocimientos son necesarios para resolver este ejercicio. Uno, que toda función de dos variables, como en este caso, va a generar curvas de nivel. Para nuestro caso, van a ser rectas de nivel. Mejor dicho, una familia de rectas. ¿Correcto? Segundo conocimiento, toda recta en el plano XY va a tener una normal. Tercer conocimiento, que la función objetivo va a alcanzar valores mayores más rápido en el sentido del vector normal. Con estos 3 conocimientos iniciamos pues. Pero antes vamos a deshacernos de ese dibujo y coloquemos otro más sencillo, donde solamente se pueda ver la región celeste C sub 0, los puntos R, D e I, de tal modo que podamos relacionarlos. Punto número 1. ¿Se acuerda usted de la función objetivo? Bien, ahora le vamos a llamar z igual f de xy a x más bi y consideremos la recta k igual a x más bi. Usted está viendo que la variable z se le ha llamado ahora k, donde k es cualquier número real. Esto es una familia de rectas porque hay infinitas de ellas, una para cada valor de k. Digamos que una de ellas es esta que está aquí. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ahora bien, recordemos que dicha recta tiene un vector normal, que en este caso es el vector a punto y coma b. Si usted es buen observador, a y b son precisamente los coeficientes de x e y en ese orden, fíjate, ¿no? Muy bien. Es más, vamos a usar una estrategia muy particular. Dado que R es la solución óptima, por ahí vamos a hacer pasar una línea recta, que sea pues ax más b igual a c. Nótese que el valor de c se obtendrá cuando en la función objetivo usted reemplaza las coordenadas del punto R. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿para dónde estará apuntando el vector normal? ¿Tendrá este sentido? ¿Es hacia arriba, digamos? ¿O tendrá este otro sentido? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Muy bien. A ver, supongamos que sea hacia arriba. Pero hacia arriba ya no vamos a encontrar otros puntos de la región admisible C sub 0. La desechamos, aunque también hay otras razones más poderosas, ¿correcto? Bien, nos quedamos solamente con n. Ajá, con ese vector normal. Esto significa que la función objetivo, en ese sentido, va a tener valores cada vez mayores. Los matemáticos dicen crece más rápido. Bien, nosotros nos va a interesar ver cuáles son esos valores. Para ello voy a hacer un experimento, ¿correcto? Ya sabes que en R, f de R
Ese es el menor valor, ¿sí? Muy bien, mira por favor lo que va a acontecer en este momento. Te das cuenta que la recta empieza a deslizarse, va a llegar al punto D. Una vez que llega al punto D, f de D mayor que f de R. Una vez que llega ahí, f de I mayor que f de D. Pero a su vez esos valores van a ser menores que f evaluado en este punto. Miren, ¿eh? Justo se detiene en el origen. Ajá. Esto significa que a punto de salir, en ese punto, en el origen, la función objetivo alcanza su máximo valor. Por así decirlo, en la dirección o sentido del vector normal, la función objetivo crece. Y en el sentido contrario, la función objetivo decrece. Por esa razón, dado esta argumentación, podemos llegar a la siguiente conclusión. El mínimo valor de la función es igual a f de r. Eso es dato del problema. Y por lo que aconteció, f de r es menor que f de d. A su vez, f de d es menor que f de i. Y a su vez, f de i es menor que f evaluado en el origen, que representaría el máximo valor de la función. Dicho esto, no nos queda más que marcar la alternativa, que sería b. Sin embargo, estimados jóvenes, esto a algunos no nos convence, ¿no? El hecho teórico, donde no se ha demostrado nada, solamente se ha afirmado que así ocurren las cosas. Así que prepárate para la siguiente parte, donde trataré de demostrarte con cuantificaciones realmente que ese fenómeno va a ocurrir. Y no una vez, sino siempre. Prepárate. Ahí va. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no de otra manera? A ver, veamos. La recta roja tiene su vector normal, a punto y coma b, su ecuación es ax más bi igual a c. Por supuesto, si esa se desplaza, la recta va a cambiar de valor en c. Será un c más 1, un c menos 1, un k en general. ¿Correcto? Ya. Podemos observar que las componentes del vector normal a y b son negativos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Veamos. Dibujemos los ejes coordenados x e y y traslademos el vector normal paralelamente, de tal modo que llegamos a esa posición. Nótese ahora las componentes a y b. Está ambos en el semieje negativo x y en el semieje negativo y. Ni vuelta que darle. A es menor que 0 y b es menor que 0. Hasta ahí nada nuevo, porque lo pudiste deducir visualmente. Sin embargo, nosotros vamos a afirmar lo siguiente. Prepárate. Si f de xy igual a x más bi, que viene a ser la función objetivo, con dominio igual a c sub 0, que es esa región que está ahí de celeste, y además a menor que 0 y b menor que 0, que es lo que acabas de probar, entonces se tiene que f de r es menor que f de d y menor que f de i. Pero ahora nada de movimientos. Ahora vamos a justificarlo, ya, analíticamente, ¿sí? Ahí va. Para ello necesito precisar la posición del punto I y el punto D. Le vamos a poner coordenadas, x sub 1, y sub 1 para I, y para D, x sub 2, y sub 2. Es más, vamos a visualizarlo en el gráfico. Fíjese, ahí está. Esta sería x sub 1 y su ordenada y sub 1. Lo mismo hacemos con D. Ahí está, x sub 2 y su ordenada y sub 2. Te recuerdo lo siguiente. Si usted puede hacer esta justificación para dos puntos cualesquiera, lo puede hacer para 3, para 4 y en general para n. Así que entiende bien esta partecita para dos puntos I y D. Tranquilamente pudiste haber elegido D con R, ¿sí o no? El razonamiento es el mismo, ¿sí? Paso número 2. Tenemos entonces que x1 es menor que x2. Nótese las posiciones. Y además y sub 1 menor que y sub 2. Nótese por favor las posiciones tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí viene la parte más interesante. Si usted quiere comparar f de d con f de i,
y saber si hay alguna diferencia o no, tendrías que saber sus valores, o al menos la forma que tienen f de d y f de i. Así que no me queda otra cosa que evaluar, ¿no es cierto?, en la función objetivo, cambiar el xy por d. Entonces, f de d sería f de x sub 2 y y sub 2, que son precisamente las coordenadas de d. Vamos a la función objetivo que está ahí arriba y basta con reemplazar la x por x sub 2 y la y por y sub 2, obteniendo ax sub 2 más b por y sub 2. Lo mismo hacemos con el punto i. Por lo tanto, f de i será f de x sub 1 y y sub 1. Y esto es igual a x sub 1 más b y sub 1. Ni vuelta que darle. Ahora este es un momento divino, es un momento en el cual tú tienes que prestar mucha atención. Observa, f de d menos f de i, una forma de compararlos. Voy a restar. Esa diferencia puede salir 0, en cuyo caso serían iguales, o diferente de 0. Y si es diferente de 0, uno de los dos tiene que ser mayor que el otro. Mira, voy a restar los dos últimos miembros de las dos ecuaciones anteriores, ¿ya? Ahí va. Nótese que f de d menos f de i será ax sub 2 menos ax sub 1. Factorizo la a y te va a quedar así, ax sub 2 menos x sub 1 entre paréntesis. Lo mismo va a ocurrir con b. ¿Visto? Pero aún no veo nada. Pero usted sabe que a es menor que 0. Fíjense donde dice afirmamos, a menor que 0. Y también la demostración que hemos hecho hace poco. Y x sub 2 menos x sub 1, qué suerte, es positivo. Profesor, ¿pero de dónde sabe que es positivo? Miren el paso número 2. En el paso número 2 dice que x1 es menor que x2. Si usted toma el x1 y lo pasa al lado derecho, tendría x2 menos x1 mayor que 0. Eso significa que es positivo. Lo mismo ocurre con b. Y también con y2 menos y1. Lo mismo que acaba de ocurrir. Ahora bien, un negativo por un positivo te da negativo. Así que está sumando dos números negativos. El resultado es otro número negativo. En otras palabras, menor que 0. De ahí concluimos pues que f de d menos f de i es menor que 0. Y esto equivale a decir pues que f de d es menor que f de i. Nótese las posiciones relativas de d y de i. F de d menor que f de i. Si usted hubiera hecho entre los puntos d y r, usted hubiera encontrado esto, ¿sí o no? F de r menor que f de d. Por eso se dice análogamente. Esto para no estar repitiendo todos los pasos. Razonamiento analógico. Muy bien, de ahí qué cosa conseguimos. Conseguimos pues que f de r es menor que f de d y f de d menor que f de i. ¿No es acaso esto lo que buscábamos? ¿Sí? Para el futuro, usted no tiene por qué hacer esta demostración, simplemente la tiene que conocer, que alguna vez lo has demostrado. ¿Sí? Muchísimas gracias pues por tu atención en este problema. Muy bien. NIMS, Academia Virtual, tu mejor preparación. Este es nuestro eslogan. Te doy la página web para que nos puedas buscar, el celular para que nos puedas llamar y hacer preguntas, saber un poquito más de quiénes somos, ¿correcto? Estimados estudiantes, muchísimas gracias por su tiempo y atención a nuestros vídeos. La Academia Virtual NIMS lanzará muy próximo nuevos ciclos, UNI y San Marcos. Esperamos contar con ustedes. Les habló el profesor Óscar Reinaga Alarcón. Nos vemos muy pronto. Cuídense, muchachos.